Buenos días, estimados compañeros y estimado profesor. Venimos a presentarles el parcial del grupo 2, que está conformado por Juan David Ariza, Buenos días. María Fernanda Borges, Buenos días. Gislit Forero, Buenos días. Sofía Castellanos, Buenos días. Ángela Díaz, Buenos días. Mateo Barbosa Buenos días. y quien les habla, Juan José Abril. El objetivo principal del parcial es informar la importancia del lenguaje y el impacto que este causa en la comunicación adquirida en las clases anteriores. La frase que hemos escogido es "Las palabras forjan tu personalidad", del autor Luis Castellanos. Vamos a hablar sobre el libro La palabra amenazada, de Yvonne Bordelois. Fue publicado en el año 2003 en el diario La Nación de Argentina, precisamente en Buenos Aires, Argentina. Yvonne Bordelois nació el 5 de noviembre de 1934 en Alberdi, Argentina. Ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires para luego realizar estudios literarios y lingüísticos en la Sorbona. Recibió algunos premios, uno de ellos es la beca en Guggenheim. También recibió una asesora más destacada, y es el Alegre Apocalipsis, primera edición, grupo latinoamericano de 1995. Bueno, y vamos a comenzar con las entrevistas aquí con María Fernanda Borges. ¿Qué nos puedes comentar del capítulo 5 del libro La palabra amenazada? Bueno, en realidad fue un capítulo muy interesante y una idea que yo resalté muchísimo es que el lenguaje se toma como un don diferenciador del ser humano. ¿Por qué? El ser humano para muchísimas personas es un hablante por excelencia. Eso quiere decir que se creó el lenguaje para que las personas nos comunicáramos entre nosotros y además nos entendiéramos. Lo que quiere decir también que es el lenguaje que entre los seres humanos tenemos es muy eficaz y es el más poderoso del mundo. Continuando con el capítulo 5, tenemos aquí a Sofía Castellanos. ¿Qué nos puedes hablar tú del capítulo 5 del libro La palabra amenazada? El deterioro del lenguaje, tanto del que hablamos como del que escuchamos, se ha convertido en una forma de autodestrucción, debido a que con el paso del tiempo lo hemos transformado y se ha convertido en una forma inadecuada al hablarlo. Dando continuidad al tema, cuéntanos, Juan, ¿cuál es la idea más importante del capítulo 6? Bueno, la idea principal que yo hallo en el capítulo 6 es el momento en el que nos dice que nosotros mismos, las personas, de cierta manera estamos violentando hacia el lenguaje. Es un poco ilógico pensar eso porque el lenguaje no es algo físico, no es algo que yo le pueda pegar ni nada parecido a eso. Pero si nos ponemos a pensar a fondo es un poco y muy lógico, la verdad, ya que nosotros mismos estamos ignorando de cierta forma, rechazando, dejando a un lado, sin poner ningún tipo de atención al lenguaje. Muchas de las personas no le ponen cuidado a un libro, lo cual eso puede incrementar en su intelecto de una manera increíble. Entonces eso es lo que nos dice el libro, estamos violentando hacia ellos, no nos estamos aprovechando de todo lo que nos dice, de todo lo que nos da, como lo son los libros, los cuentos, las novelas, etcétera, de todo eso. Entonces esa es la manera en la que nosotros estamos violentando, afectando, en el momento en el que nosotros dejamos a un lado, lo ignoramos y no le damos ningún sentido de importancia. Y lo que nos plantea en el libro es la solución. ¿Qué solución? Es una solución muy buena y es muy lógica, que yo también apoyo, que es diariamente alimentarnos, vivir del lenguaje, de libros, de novelas, de actos, de pinturas. Es que hasta una pintura puede ser un tipo de lenguaje. Entonces es eso, si nosotros nos proyectamos y nos proponemos el simple hecho de incrementar el lenguaje en nuestras vidas, créanme que el mundo humano en donde habitamos actualmente seríamos muchísimos más superiores a lo que somos ahorita, tendríamos un montón de intelecto al que ya tenemos ahora. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención. Listo, Juan, gracias. Continuando con las entrevistas, tenemos aquí a Ángela Díaz. Y te quiero preguntar, para ti, ¿cuál es la idea más destacada del capítulo 7 del libro La palabra amenazada? Bueno, la idea más importante del capítulo 7 es entender la etimología de las palabras, cómo ellas han cambiado por medio de los avances tecnológicos y culturales. Por ejemplo, Nietzsche describe que la etimología de las palabras, que supuestamente son literales, en realidad son figuras poéticas antiguas muy destacadas. Leo, cuéntanos cuál es la idea más importante del capítulo 7. Bueno, en el capítulo 7 lo que me pareció más importante y me llamó mucho la atención fue el significado de cada palabra. O sea, el origen
que de cada palabra podemos ver y nos da un conocimiento mucho mejor. Así como el ejemplo que tenía de la familia, el del matrimonio, el de sujeto y entre otros que hay ahí. Entonces eso nos permite de forma más detallada saber cuál es el significado de esa palabra y pues cómo la podemos interpretar mediante un lenguaje eficaz. Ángela, ¿nos puedes resaltar algunos aspectos sociales respecto a la lectura? Claro que sí. Por ejemplo, un aspecto social ha sido la tecnología. El progreso tecnológico, por ejemplo, en las computadoras, ha llevado a cambiar y transformar nuestro lenguaje. Es decir, en la actualidad abreviamos algunas palabras. Por ejemplo, la palabra que, en vez de decir que, decimos Q, la transformamos en una Q. Ahí el impacto que ha tenido la tecnología en nuestra sociedad actual. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué aspectos culturales nos resaltas? Bueno, en este texto nos demuestra la importancia del lenguaje en la formación del nivel individual y en el de la sociedad, ya que esos dos aspectos conforman lo que es una comunicación universal, una cultura universal. Entonces, además, otro aspecto que se podría también resaltar de este texto en el campo cultural podría ser la importancia del origen de las palabras al momento de utilizarlas, ya que, digamos, mencionan muy importante que tú no puedes hablar las palabras por hablarlas, sino que tienes que saber su origen porque así es como se respetan. Bueno, Mateo, otra pregunta que tenemos es ¿cuál es el aspecto económico respecto al libro? Muy bien, bueno, para mí el aspecto económico que puede encontrar, vamos a empezar primero sobre Argentina, que ahí bien se menciona en el libro en el capítulo 7, que es sobre la crisis económica tanto política como económicamente, que podemos ver como la crisis perpetua de Argentina, que ahora le dicen que ya desde hace años viene Argentina muy mal, viene con una inflación sobre el 100%, y desde el ejemplo de las islas de las Maldivas, ellos están con una crisis económica bastante mal. Y ellos, tanto así que les ha tocado cambiar 5 veces de monedas y cada vez que intentan encontrar una solución se endeudan más. Entonces por eso ya le dicen la cadena perpetua, porque no salen de eso y cada vez están empeorando más. Entonces, por ejemplo, de la isla de las Maldivas, que tuvieron el conflicto contra Reino Unido, ellos tuvieron que mandar unas tropas, especialmente pues todos los hombres adultos, a mandarlos allá pues a recuperar ese territorio. Y lo que pasó fue que la economía bajó porque el empleo pues bajó mucho y solo las familias y los niños pues no podían, las esposas y los niños pues trabajar. Entonces por eso a eso me refiero del aspecto económico que me llamó mucho la atención. Bueno, Juan, tenemos otra pregunta. Cuéntanos, respecto a lo que leíste, ¿qué aspecto político encuentras en la lectura? Bueno, el aspecto político, en el momento en el que nos metemos en el medio de comunicación, ahí se encuentra la política. ¿Por qué? Porque por medio de esto, los políticos, los gobernantes de diferentes países la manipulan. ¿Qué es eso? Están manipulando la información, están manipulando el lenguaje, están utilizándola de la peor manera posible. Y nosotros lo que hacemos es comernos eso. Cualquier cosa que nos venga de los noticieros, de las revistas, de las redes sociales, nos entra como si nada, no tenemos ninguna fuente. Entonces la política sirve muchísimo para eso, para meterle diferentes ideales a las personas en la cabeza. Y pues cada una puede cambiar sin tener ninguna información verídica de lo que reciben. Entonces eso es muy importante en la política con respecto al lenguaje. Cuéntanos, Karen, ¿cuáles son los aportes del texto a la vida personal y profesional? Con respecto a la lectura, podemos decir que el lenguaje cumple un papel muy importante en nuestro diario a vivir, ya que nos representa en la forma de expresarnos y cómo nos comunicamos. Y profesionalmente, gracias al lenguaje y la comunicación, lograremos una eficacia y un buen manejo en los negocios y en la forma de cómo nos queremos ver representados con los demás. Bueno, siguiendo con la entrevista, quería hacerte una pregunta. ¿Qué tan importante es el lenguaje positivo en la vida del ser humano? De una manera tan significativa porque es el tipo de lenguaje que nos abre las puertas hacia el mundo, o sea, es la forma que recogemos más aprendizaje por medio de las experiencias de cada situación. Por ejemplo, cuando uno dice sí, es una palabra afirmativa que al momento de decirla nos permite adquirir más conocimientos y más experiencia, a comparación del no, que es una palabra que lo único que hace es restringirte porque no vas a permitir pasar por esa experiencia y no vas a aprender. Bueno, siguiendo aquí con Ángela, te quería preguntar, ¿cuál es la importancia de las palabras?
Las palabras son muy importantes debido a que tienen dos efectos, uno positivo y uno negativo. Por ejemplo, si yo te digo una palabra negativa, o es algo muy común que se ve en las familias, que dicen no sirves, no puedes, eso genera un impacto negativo en la persona y puede hacer que crezca con problemas psicológicos. Al igual que las palabras tienen un impacto positivo. Por ejemplo, si yo desarrollo en mí un lenguaje como si yo puedo, palabras positivas, pues yo voy a crecer teniendo un desarrollo muchísimo más positivo y una visión mejor con respecto al mundo. Muchas gracias. Gracias a ti. Esto damos por culminada la entrevista de hoy. Muchas gracias por su atención prestada. 4. Este es el grupo 2. Y con esto damos por finalizado la entrevista del día de hoy. Muchas gracias.